Bienvenido a la sesión 3 de nuestro estudio Una vida con propósito. ¿Sabías que fuiste hecho para mantener relaciones? De hecho, Jesús una vez resumió la Biblia entera en 2 principios: amar a Dios y amar a otros. La semana pasada hemos visto el primer principio, amar a Dios, que vendría a ser la adoración. En esta sesión vamos a ver el segundo principio de Dios para tu vida, amar a otros. Dios es amor y quiere que aprendas a amar tal como Él lo hace. Por eso creó un laboratorio en la tierra para que podamos practicar el aprender a amarnos unos a otros. Ese lugar se llama iglesia. El deber de aprender a amarnos unos a otros se llama comunión o compañerismo. La vida cristiana implica mucho más que solo creer, también significa pertenecer. Dios quiere que tú seas parte de su familia, de la iglesia. En el tiempo en el que estaremos juntos, vamos a ver cómo puedes construir diferentes tipos de relaciones que provean compañerismo profundo, satisfactorio y significativo con otros. La palabra griega que usa la Biblia para definir compañerismo es koinonía. Eso significa comprometidos unos con otros, como lo estamos con Jesucristo. De eso se trata la verdadera comunión. ¿Cómo experimentamos compañerismo genuino, relaciones significativas, una conexión profunda con otras personas? Afortunadamente la Biblia nos lo dice. Específicamente, Pablo escribe en Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, el verso 13, 14 y 15. Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Resalta la frase cómo vivir. Esto es lo que vamos a ver juntos. ¿Cómo vivirías en la familia de Dios? ¿Cómo ejercitarías y profundizarías tus relaciones con otros creyentes? Veamos 5 pasos que construyen esa comunicación. En tu Biblia, por favor, ubica el pasaje de Romanos, carta de Pablo a los Romanos, verso 12, del 9 al 16. Lee conmigo. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Esto está escrito, Romanos 12, del 9 al 16. Este pasaje revela ciertos números de características, lo que es el compañerismo genuino. En nuestro estudio de hoy veremos 5. El primer ladrillo que construye el compañerismo es la autenticidad. La comunión es genuina. Las personas que viven en comunidad no usan máscaras. El verso 9 comienza diciendo, el amor debe ser sincero. La nueva versión estándar americana dice, el amor sin hipocresía. En otras palabras, sin máscaras. En la cultura del tiempo en el que se escribió ese versículo, la palabra hipocresía hacía referencia a los actores griegos que utilizaban máscaras en los escenarios para interpretar un personaje, un actor que tenía que usar una máscara. Luego iba tras los bastidores, se ponía otra máscara y desempeñaba un papel diferente. Los actores eran llamados hipócritas porque cambiaban de máscara. En este versículo, Pablo está diciendo, el amor no utiliza máscaras. Si alguien quiere tener verdadera comunión, tenemos que quitarnos las máscaras que solemos ponernos en el transcurso de nuestra vida. Si tú vas a amar a otros, debes ser tú mismo. El problema es que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos utilizando una máscara. En un compañerismo real, compartes sentimientos verdaderos. La Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8, dice, en realidad no engañamos a nadie, solo nos engañamos a nosotros mismos. Sé auténtico, admite en qué áreas eres tú débil, en cuáles tienes pecados, dónde lo has estropeado todo. Una intimidad profunda no ocurre solo en la oscuridad, sino también en la claridad de la luz. En la oscuridad escondemos cosas,
No queremos que las personas vean nuestras faltas, nuestros fracasos o fallas. En la luz estamos totalmente abiertos y visibles a lo que realmente somos. A eso lo llamamos autenticidad. Si vivimos en la luz de la verdad de Dios, no vamos a tratar de esconder nuestras faltas. Los ministerios de restauración tienen un dicho que dice: tú solo estás enfermo como tus secretos. Revelar tus sentimientos es solo el comienzo de tu sanidad. De eso se trata la autenticidad. En la autenticidad simplemente dices: aquí estoy y esto es lo que soy. La manera más rápida de construir la autenticidad en tu vida y en tu grupo es mediante el estudio y la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Hebreos 4, verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, además cortante como cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No es la psicología rápida lo que te hace auténtico, no es la terapia lo que te hace auténtico, no son sentimientos baratos los que te hace auténtico. Te hace auténtico ponerte en contacto con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios y lo dejamos que te toque, nuestra alma nos muestra que no estamos bien, que hay áreas que necesitamos crecer. Entonces estamos forzados a ser auténticos. El segundo ladrillo es la amabilidad. Sé amable, sé sensible a la necesidad de los demás. El versículo 10 dice: ámense unos a otros en amor fraternal. En el lenguaje griego, la palabra fraternal es realmente una palabra compuesta. Literalmente significa una relación de familia. Dice que como creyentes debemos tener una especie de amor familiar. El compañerismo se edifica en la amabilidad. Esto significa que en un compañerismo mostramos respeto aun cuando no estemos de acuerdo los unos con los otros. Podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables. La Biblia dice en Tito 3, 2, que debemos enseñar a los creyentes a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Aquí está el pequeño secreto sucio de los grupos pequeños. Es que cada grupo pequeño tiene por lo menos una persona difícil. Él o ella piensan o se comunican solo un poco diferente de los demás. Quizás tienen necesidades emocionales especiales o inseguridades. Tal vez te irritan sus manías, sus rarezas. Quizás tengan hábitos del tipo de bicho raro que le molestan un poquito a uno. Son un poco raros y ridículos. Son de los que tienden a dominar el grupo entero con sus asuntos. También son personas con pocas habilidades sociales. Estas personas se las conoce en los grupos pequeños como NGE. Necesitan una gracia extra de Dios. Cada grupo tiene por lo menos un NGE. Si no puedes pensar que en tu grupo pequeño hay alguien que es NGE, ten cuidado, tal vez puedes ser tú mismo. Un problema común de los grupos pequeños es su tendencia a tratar de arreglar los problemas de otras personas muy rápido, antes de solamente escucharlos. Los hombres particularmente tenemos esta tendencia. Viene a mi mente una ilustración que quiero compartirles. Había en un pueblo pequeño un par de hombres, eran hermanos, y estos dos hombres pasaban su vida haciendo fechorías. Tenían mucho dinero y hacían muchos préstamos a la gente, y la gente siempre salía perjudicada por esta relación con estos hombres. Al pasar el tiempo, uno de ellos falleció, y su hermano, el que quedó vivo, buscaba a alguien que pudiera oficiar una ceremonia religiosa para el funeral de su hermano. No encontraba a nadie quería hacerlo, pues estos hombres no eran apreciados en aquel pueblo. Entonces, finalmente, el hermano que estaba vivo encontró un pastor que aceptó la posibilidad de hacer aquel funeral. El pastor pensó: tal vez pueda resolver este problema que tengo con el techo del templo, y tal vez puedo desembarazarme de este hombre que me está buscando y que a cada rato me insiste que oficie aquella ceremonia. Entonces el pastor decidió hacerlo. Cuando vino el funeral, el templo estaba totalmente lleno. Había mucha gente que asistió, no porque tenía alguna relación emocional con aquel hombre, simplemente era porque querían reivindicar todos sus problemas al ver a este hombre en aquel féretro. Entonces el pastor empezó a predicar, y para resolver su problema dijo:
porque el negocio que había hecho con este hombre es que lo que él tenía que hacer para recibir el dinero en pago de su trabajo era que lo mencione a su hermano que había fallecido como un santo. Entonces el sacerdote le dijo, empezó su prédica en el funeral y dijo, este hombre que está aquí en este féretro es el hombre más vil, el hombre más desalmado que pueda haber existido. Este hombre ha hecho mucho daño a todo este pueblo entero, pero al lado de su hermano que está sentado aquí al frente, este hombre es un santo. Esto nos indica y nos da una pauta de dos claves importantes. No tratemos de resolver los problemas muy pronto, muy rápido. Escuchemos. Primero debemos escuchar las cosas y luego valorar los sentimientos de los demás. Es importante que valoremos esos sentimientos y pongamos atención antes de hacer